Y sean bienvenidos todos a Casa de Salvación, también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos, gracias por estar conectados con nosotros. Antes de iniciar con este mensaje, yo quiero pedirle favor a todos los niños, a todos aquellos padres también que traen a sus hijos, que puedan enviarlos al salón de clase. También hay una lección y hay material preparado especialmente para ellos. Seguramente nuestros maestros se han preparado también para darles una buena atención a sus hijos, ¿verdad? Quiero compartir con usted esta mañana un tema que se llama Firmes en su palabra, y quiero que usted me acompañe al Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer el verso 24 hasta el verso 27. Mateo capítulo 7, verso 24 al verso 27. Si ya lo tiene, usted puede decir un fuerte amén, por favor, o si ya lo está viendo en las pantallas. No, todavía no lo tiene, no escucho un amén por ahí. Amén, ya lo tiene. Solo dos lo tienen, ya lo tienen. 3, 4, ya lo tienen. Ay, muy bien, no te tenga pena. Voy a seguir predicando entonces. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Verso 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Que el Señor pueda añadir bendición a su palabra en este mediodía y que podamos también atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Mateo capítulo 7 es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Y muy probablemente Jesús ya estaba terminando de dar su sermón, una serie de enseñanzas que Jesús había dado. Jesús había hablado acerca de ser la luz del mundo. Jesús había hablado acerca de ser la sal de la tierra. Jesús había hablado acerca del adulterio. Jesús había enseñado acerca de la oración. Jesús había hablado acerca de amar a los enemigos, y muy probablemente Jesús estaba dando terminación a ese sermón. Fue un sermón, uno de los sermones más largos. No era un sermón de media hora, de 25, de 20 minutos como muchos de nosotros queremos ahora, ¿verdad que sí? No era un sermón de 40 minutos ni de 45 minutos. Era un sermón bastante extenso y lo conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y Jesús había terminado entonces de dar ciertos mensajes en este momento, y Jesús viene y Jesús hace énfasis y Jesús hace una ilustración en dos tipos de hombres. Número uno, habla de un hombre prudente quien edifica su casa sobre la roca, y número dos, habla de un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y esta mañana yo quiero enseñarle, yo quiero que quede guardado en nuestro corazón dos palabras muy importantes. Pero antes de eso quiero decirle que hay varios medios a través de los cuales Dios puede hablar a nuestra vida y a través de los cuales Dios puede guiarnos. Dios puede guiarnos a través de la oración. Dios puede guiarnos a través de su Espíritu Santo. Dios puede guiarnos y hablarnos, por supuesto, a través de una persona. Pero también uno de los medios por los cuales Dios puede hablar a nuestras vidas es a través de su palabra. Dios quiere revelarse y Dios siempre ha buscado revelarse al hombre, al ser humano, y Dios siempre ha querido darse a conocer al hombre. Y uno de los medios por los cuales podemos conocer también a Dios es a través de su palabra, es a través de lo que nosotros conocemos como... Exactamente, como Biblia. Y entonces Dios también puede hablar a nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de nuestras Biblias, porque Dios quiere revelarse siempre al ser humano. Por eso es que es muy importante la predicación, por eso es muy importante que escuchemos la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros no venimos a la iglesia solamente por hábito. Yo sé que muchos de nosotros no solamente venimos a la iglesia para estar a cuentas con Dios y porque queremos dedicarle ese día al Señor. No solamente tenemos que venir a la iglesia por un hábito, aunque es un buen hábito.
necesitamos venir a la iglesia porque necesitamos escuchar la palabra del Señor, necesitamos la instrucción de Dios para nuestras vidas. Porque cree que la predicación es muy importante, la predicación de la palabra de Dios es muy importante, porque la predicación de la palabra de Dios salva nuestras vidas, porque la predicación de la palabra de Dios nos reconforta, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos hace ver aquellos errores muchas veces que nosotros tenemos, ¿verdad que sí? Yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez cuando comemos frijolitos, ¿verdad? Si son frijolitos paraditos, en algún momento nos queda un frijol en el diente, y cuando estamos con nuestros amigos, mala onda aquellos que no nos dicen tenés un frijol en el diente, ¿verdad que no? Y uno se da cuenta hasta que va al baño y uno se va a ver al espejo, pero durante todo ese tiempo ya pasaron 5 horas, ¿verdad? Y nosotros ya fuimos a ver a la suegra, ya fuimos a visitar al novio, a la novia, y nadie le va a decir, ahí tiene. Son muy pocos, gracias a Dios por esos amigos que nos dicen, mira, tenés un chele en el ojo, quítatelo, ¿verdad? Tenés un cilantrito ahí, quítatelo por favor. Yo sé que no es como lo mejor que uno puede decirle a alguien, ¿verdad? Porque pues uno se siente incómodo, pero hágalo, usted le está haciendo un favor a esa persona, ¿verdad? Y entonces cuando uno se ve un espejo, ¿verdad? Uno dice, sí estoy guapo, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad? Pero a veces vemos nuestras imperfecciones, ¿verdad? Tal vez nosotros los hombres decimos, sí, tengo un chele aquí, tengo un poquito manchado el cachete, ¿verdad? Es el pintalabios de mi esposa, me lo quito un poquito acá, ¿verdad? Está manchado. Pero de repente las damas dicen, se me corrió el delineador, ¿verdad? La ceja está más arriba, me la voy a bajar, dice, ¿verdad? Pero verdad que necesitamos vernos al espejo muchas veces para ver aquellas imperfecciones que en algún momento nosotros tenemos, y si no nos vemos al espejo no vamos a saber, a saber qué imperfecciones tenemos en el rostro, ¿verdad que sí? Por lo tanto, la palabra del Señor es similar. La palabra del Señor nos hace ver aquellas cosas en las cuales nosotros estamos cerrados, pero la palabra de Dios nos dice, muy bien, estás mal en esto, por lo tanto tienes que hacer esto. Entonces la palabra del Señor nos corrige, pero la palabra del Señor también nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros tenemos en algún momento, la instrucción que nosotros necesitamos acatar en nuestras vidas. Y entonces la palabra del Señor es muy importante para guiar nuestra vida. La palabra del Señor es muy importante para confrontarnos, pero también la palabra de Dios es muy importante para que podamos permanecer firmes en nuestra fe. Y el año 2023 es un año en donde necesitamos abrazar la palabra. El año 2023 es un año en donde necesitamos caminar en la palabra de Dios. Muchos de nosotros es muy probable que ya hayamos conocido la palabra del Señor y que hayamos crecido en la palabra de Dios, que seamos cristianos, y muchos de nosotros sabemos muchas historias bíblicas, muchos de nosotros no sabemos muchos versículos, y qué bueno, y gracias a Dios por eso. Pero es muy importante que sigamos permaneciendo en la palabra de Dios, y muchos de nosotros tal vez estamos iniciando, muchos de nosotros estamos comenzando, pero es importante que podamos despertar y que seamos intencionales y que podamos buscar y podamos meditar en la palabra del Señor. Por lo tanto, yo quiero dejar 2 palabras que puedan quedar guardadas en su corazón esta mañana. Número 1 es, Jesús está diciendo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces, la primera palabra es escuche, oiga la palabra de Dios, escúchela, óigala. ¿Por qué? Porque no solamente venimos a la iglesia a adorar, no solamente venimos a la iglesia a dar, venimos a la iglesia a escuchar. Muchos de ustedes se levantaron el día de hoy para venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Muchos venimos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, para todos nosotros los que nos paramos acá al frente, es un gran reto el hecho de poder estudiar, el hecho de poder orar, el hecho de poder escudriñar la palabra, el hecho de preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres para tu pueblo? ¿Qué quieres hablarnos? Y por supuesto, la palabra de Dios primeramente habla a nuestras vidas. A nosotros los que nos paramos acá al frente, Dios primero nos
confronta a nosotros, Dios primero nos habla a nosotros, pero es un gran reto el pararnos acá, es un gran reto el escudriñar la palabra del Señor, es un gran reto el poder decir, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu palabra, es un gran reto. Por lo tanto, yo también quiero decirle a usted, escuche la palabra de Dios, y ese reto, le voy a decir, no solamente es para nosotros, ese reto también es para usted, porque Dios quiere también hablar a su vida, sí en los servicios, sí en este mensaje, pero Dios quiere hablar a su vida también el día lunes, el día martes y todos los días de su vida. Dios también quiere hablarle, y nosotros estamos retados también a poder dar ese mensaje de parte de Dios para su vida. Le voy a contar algo. Yo recuerdo la primera vez que yo prediqué o que yo compartí en un lugar. Yo era como adolescente, no, era adolescente, y bueno, mi líder me dijo, muy bien, la siguiente semana le toca compartir a Marco. Eran como 7 personas, ¿verdad? Que eran 15 días, porque hacían grupos a cada 15 días. La siguiente semana que nos toque el grupo le toca compartir a Marco. Y entonces yo dije, es la primera vez, como todo un adolescente inexperto, y sigo siendo inexperto en esto y sigo aprendiendo. Y yo recuerdo que me puse a orar. Y oré más, yo oraba, ¿verdad? Pero voy a orar más porque quiero saber qué es lo que Dios quiere hablarle a mis compañeros. Era un adolescente y me puse a orar. Recuerdo que ayuné un poquito por ahí. Recuerdo que estuve escudriñando la palabra, y recuerdo que hasta me puse a practicar. De hecho, le digo algo, yo me pongo a practicar cada vez que comparto. Uno hasta practica sus chistes, la verdad, a ver si le daban a risa o no, qué le parece esto. Pero sí, yo me pongo a practicar a veces delante del espejo. Perdón, lo hago así, para mí es más fácil muchas veces aprender eso. Y me puse a practicar y yo calculé más o menos unos 20 minutos. Dije, 20 minutos, muy bien, voy a orar, voy a buscar al Señor. Llegó el día, yo estaba nervioso. Y entonces cuando llegó el momento, mi líder me dijo, le dijo a todos, muy bien, hoy le toca compartir a Marco, entonces los dejo con ustedes. Solo voy a ir al baño y ahorita regreso, dijo, ¿verdad? Cuando ella regresó del baño yo había terminado, ¿verdad? Yo sé que algunas damas se tardan, pero ella sí, literalmente fue rápido. En 5 minutos yo terminé de compartir. Y ella dijo, muy bien, ya empezaste. Y yo le dije, no, todavía. Bueno, ya empecé, ya terminé, le dije. Y dije, saber a dónde se fueron los 20 minutos, saber a dónde se fueron los 25 minutos que yo había practicado. ¿En dónde estuvo el ayuno? ¿En dónde estuvo la oración? ¿En dónde estuvo realmente que yo estuve practicando? Me puse súper nervioso ese día y solo compartí 5 minutos. Yo sé que usted también quiere que hoy sean 5 minutos, pero no, ya practiqué un poco más, ¿verdad? Y no van a ser 5. No le voy a decir cuánto también. Pero el punto es de que en ese momento yo me vi retado a buscar más a Dios. Yo me vi retado a leer un poco más la Biblia. Yo me vi retado a hacer ciertas cosas que en algún momento normalmente no hacía. Por lo tanto, yo quiero decirle, si le decimos a usted, hermano, la siguiente semana le toca predicar a usted, vamos a ver, el que no esté poniendo atención le vamos a decir, ay, si todos vieran para acá, ¿verdad? Pero ¿verdad que si nos dijera, dentro de 8 días le toca predicar a usted? Ay, uno se pone a ayunar no solo mediodía, uno ayuna los 7 días de la semana, uno empieza a escudriñar, uno empieza a leer un poco más, uno se arrodilla un poco más. Yo sé que usted ora, yo sé que usted lee su Biblia, pero uno como que empieza a buscar un poquito más, uno como que empieza a orar un poco más, porque es un gran reto. Ese reto es para nosotros los que nos paramos acá, pero ese reto, si nos invitan a predicar a un lugar o si no nos invitan, ese reto debería ser para todo cristiano. Escudriñar más la palabra de Dios en su vida, escuchar más la palabra de Dios en su vida. Ese es un reto para todos nosotros los cristianos, no solamente para los que nos paramos acá, que seguramente es un reto, pero ese reto debe ser para todos aquellos que son cristianos. Necesitamos escuchar más la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros venimos a la iglesia también a escuchar la palabra de Dios, pero el escuchar significa poner atención. El escuchar significa también tener un corazón dispuesto. No solamente se trata de escuchar lo que yo quiero, sino que se trata de escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. ¿Alguna vez usted ha buscado algún consejo
En algún momento, muchas veces nosotros buscamos consejo y muchas veces queremos escuchar la respuesta que a nosotros nos conviene, ¿sí? Pero cuando escuchamos en ese consejo la respuesta que no nos agrada tanto, uno dice, entonces no estás de mi lado, ¿verdad? Entonces en algún momento no me estás ayudando, porque muchas veces queremos escuchar lo que nos conviene, no aquello que en algún momento necesitamos hacer. Y la palabra de Dios es similar. Muchas veces no vamos a escuchar lo que nosotros queremos. Muchas veces necesitamos escuchar lo que Dios quiere. Y por eso es muy importante que escuchemos, pero que también prestemos atención al mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, cada vez que nosotros vengamos a congregarnos, necesitamos prestar mucha atención. Yo sé que algunos hermanos ya están durmiendo y tal vez no están prestando atención, pero necesitamos despertar y prestar atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas todos los domingos. Y no solamente los domingos, cada uno de los días de nuestra vida necesitamos prestar atención, pero necesitamos tener un corazón dispuesto. Porque si escuchamos, necesitamos recibir lo que también Dios tiene para nuestras vidas. Porque no solamente necesitamos escuchar, necesitamos atesorar aquellas cosas que Dios quiere decirnos, aquellas cosas que Dios quiere hablarnos. Entonces el escuchar significa prestar atención. Le voy a decir algo. Hagamos un minuto de silencio. ¿Qué escucha usted? No un minuto, mejor menos, porque si no nos vamos a alargar. Silenciemos un momento este tiempo. ¿Qué podemos escuchar a nuestro alrededor? Yo escucho un ronquido por ahí. Escucho un carro que pasó en este momento. Una moto pasó ahorita. Los niños están haciendo bulla allá. Pero el prestar atención significa estar enfocados en algo, no en todo lo que está a nuestro alrededor. Y para escuchar la palabra de Dios significa que necesitamos, ahora sí todos están escuchando lo que pasa a su alrededor, pero necesitamos estar enfocados en la palabra de Dios y escuchar realmente lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Porque hay muchos distractores alrededor, hay muchas cosas que nos pueden distraer. Por lo tanto, el escuchar la palabra de Dios significa prestar atención. Ahorita pasó un carro, ¿verdad? Ahorita alguien dijo amén. Pero el escuchar la palabra de Dios significa prestar atención. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Quiero darle un ejemplo que seguramente nos va a ayudar a entender más esto. El escuchar también es atender a una orden. ¿Ha ido usted a comer a algún restaurante? Levante su mano, ¿sí o no? Sí. Y los que no, y los podemos invitar, no hay problema, vamos, ¿verdad? Sí, no, levante su mano, ¿quién quiere que lo invite? Sí, ¿verdad? Muy bien. Pero hay restaurantes en donde los meseros tienen un dispositivo y entonces ellos toman su orden, ¿verdad? Hay algunos otros meseros que en algún momento tienen un papel y un lapicero y toman la orden. Pero a mí me sorprende aquí en Guatemala, especialmente en las ventas de tacos, para los que nos gustan los tacos, en donde muchas veces, yo no sé si le ha pasado, usted ha visto, hay meseros en donde no tienen ningún dispositivo y en donde no tienen en dónde apuntar, solo con la memoria. Y como en la viña del Señor hay de todo, hay personas que son muy especiales con su comida, ¿verdad que sí? Entonces imaginemos que todos vamos a comer tacos y hay un mesero que nos pregunta cuál es su orden, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una persona que dice, muy bien, quiero unos tacos al pastor con cebolla y cilantro. Los otros tacos, por favor, solamente con pollo, y el otro solamente la carne, ¿verdad? Sin tortilla, por favor, ¿verdad? Y una gaseosa, por favor, ahí, ¿verdad? Los tacos siempre se toman con una buena gaseosa, ¿verdad? No voy a mencionar cuál, por cuestiones de salud. Y entonces siempre pedimos una bebida. Imagínense si somos un grupo grande, va a haber alguien más que dice, no, a mí deme 3 de pollo y agrégueme uno más de cochito, ¿verdad? A mí deme 5, y nunca falta el que pide 7, 8, ¿verdad? Es que no almorcé, dice, ¿verdad? Pero ahí está el mesero atendiendo la orden todos. Y yo una vez le pregunté a uno de ellos, si se le quedó, le dije,
Porque una vez le pregunté a uno de ellos, sí se me quedó. Y efectivamente se le quedó. Pero ¿qué estaba haciendo el mesero en ese momento? Atendiendo a la orden que nosotros le estábamos dando. Y estaba prestando mucha atención. Hay mucha gente que tiene buena memoria, hay mucha gente que tiene buena retentiva. Hemos escuchado muchos mensajes. Si yo le pregunto, ¿cuál fue el mensaje que escuchó hace 3 semanas? ¿Será que usted se recuerda? La verdad. No, gracias, la verdad, no. Gracias por su honestidad, gracias por su sinceridad, porque se nos olvida. Pero el hecho de prestar atención, por eso es que es muy importante que prestemos atención a la palabra del Señor, no solamente un domingo, que prestemos atención a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, porque hay cosas que hoy nos pueden decir, pero que el día de mañana se me va a olvidar. Pero hay cosas que hoy me pueden decir, pero si yo estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios todos los días, entonces yo la voy a ir atesorando en mi corazón. Entonces, el escuchar la palabra del Señor significa que necesito atender a una orden, necesito estar enfocado a lo que Dios me quiere decir. No necesito mi teléfono en este momento muchas veces, a menos que tenga que abrir mi Biblia. Yo sé que tal vez esto no es, tal vez es un poco confrontativo, pero no necesitamos nuestro teléfono muchas veces en este momento. No necesitamos estar revisando nuestro WhatsApp. Es mentira que digamos, voy a revisar mi WhatsApp, tal vez me mandaron un verso bíblico, dice uno, ¿verdad? Uno no va a decir eso. Pero el escuchar la palabra de Dios implica que yo me enfoque en el mensaje. Escuchar la palabra de Dios implica que yo no me distraiga. Yo sé que muchos de ustedes, yo tengo los ojos de ustedes en este momento sobre mí. Algunos me intimidan y trato de verlos a la cabeza para no verlos a los ojos, ¿verdad? Esa es una buena técnica, porque me intimidan. No me intimidan. Bueno, tal vez sí un poquito. Pero le voy a decir algo. Tal vez usted está pensando, esa su corbata ya se torció, ¿verdad? O esa su corbata corinta ni siquiera le combina. O tal vez usted está pensando, ¿será que hoy va a ganar el Barcelona? ¿O será que, qué voy a comer mañana? Voy a ver si voy a ir al gym. Voy a ver qué hago con esto del trabajo. Mañana tengo que viajar, ojalá que no hayan bloqueos. Usted puede estarme viendo en este momento, pero puede estar pensando en algunas otras cosas. Y el hecho de escuchar la palabra de Dios significa que callemos todos esos pensamientos y que prestemos atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por lo tanto, no solamente es de escuchar, se trata de atender, pero se trata de no distraerse. Usted se imagina también si en este momento todos nosotros estuviéramos hablando. Muchas veces para escuchar la palabra de Dios necesitamos hacer silencio. Usted se imagina que todos estemos hablando en este momento, no se entendería tan bien cuál es el mensaje que nos quieren dar. En algún momento tuvimos alguna reunión de Zoom, a través de Zoom, ¿sí? En algún momento dimos clases o también recibimos clases a través de Zoom, y en algún momento no hacía falta el hermanito que no silenciaba su micrófono, ¿verdad? Y en algún momento se escuchaba ahí cómo cantaban los pajaritos, ¿verdad? Como el gallo decía, ¿qué quiere qué? Ahí se escuchaba, ¿verdad? Y en algún momento, ¿qué hacía uno? Le decía, silencie su micrófono, por favor, porque no se entendía lo que la persona que estaba compartiendo, no se entendía realmente el mensaje, por lo tanto tenían que silenciarse. Entonces, si queremos escuchar la palabra de Dios, muchas veces tenemos que silenciar otras voces. Tenemos que silenciar las voces del miedo. Usted necesita leer la palabra de Dios en su vida. Pero le voy a decir algo, también el diablo va a meter pensamientos a su mente que no son correctos. Va a meter pensamientos y lo va a atacar con ciertos dardos. Pero usted tiene que aprender a silenciar esos dardos con la palabra de Dios. Por lo tanto, escuche la palabra de Dios. Y Jesús dice lo siguiente: aquel que escucha pero hace la palabra de Dios es un hombre prudente. Por lo tanto, no solamente se trata de escuchar la palabra de Dios, sino se trata de obedecer la palabra de Dios. Y esa es la segunda palabra que yo quiero dejar en este tiempo en su corazón. Número 1, escuche la palabra de Dios. Pero número 2, obedezca la palabra de Dios. Lo más importante y
lo trascendente de escuchar la palabra de Dios es que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Sí cambia nuestras vidas, pero también el ser humano tiene que estar dispuesto a obedecer y a tomar una acción para que su vida sea cambiada. Escuche la palabra de Dios, pero obedezca la palabra de Dios. Usted le puede dar una instrucción a su hijo y usted puede decirle: a las 10 en punto te quiero acá. Su hijo escuchó la instrucción. Y verdad que su hijo va a estar ahí a las 10 menos cuarto, 10 menos 5, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted le va a decir a su hijo: no haga esto, y su hijo no lo va a hacer. Su hijo está escuchando y está obedeciendo. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces escuchamos tantos mensajes. Yo le aseguro que usted ha escuchado muchos mensajes de muchos predicadores. Usted ha puesto incluso prédicas en su casa. Y muchas veces escuchamos, pero una cosa es escuchar y otra cosa es hacer. Jesús en ese momento sabía que había muchas personas escuchándolo, sabía que había multitudes escuchando su mensaje, pero Jesús sabía que muchos de ellos iban a obedecer el mensaje que él había dado, pero Jesús sabía que muchos de ellos no iban a obedecer el mensaje que él había dado. Jesús sabía que muchos iban a demostrar amor por sus enemigos, pero Jesús sabía que muchos de ellos no iban a amar a sus enemigos. ¿Verdad que no es fácil amar a nuestros enemigos? Pero hay que hacerlo. ¿Verdad que a veces no es fácil perdonar? La verdad. Pero hay que hacerlo. Por lo tanto, yo escucho que tengo que perdonar, pero estoy escuchando la palabra. Pero al momento en que yo perdono, estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios se escucha, pero se hace. La palabra de Dios se escucha, pero se camina. Le voy a decir algo. Hubo un tiempo en los años de 1900 y algo. No, hubo un tiempo en donde en las iglesias, ahora porque como ya todos casi llevan la Biblia en su teléfono, pero yo recuerdo, tampoco estoy tan grande, ¿verdad? Por ahí los que somos del 90 y algo para arriba. Hubo un tiempo en donde yo recuerdo que muchos iban con su Biblia acá abajo, y de hecho algunos vienen todavía con su Biblia, ¿verdad? Y muchos llevamos nuestra Biblia así, ¿verdad? Y uno puede decir, como lleva su Biblia aquí abajo, uno puede decir: adiós hermano, Dios le bendiga, que le vaya bien, bendiciones hermano, siervo, varón, ¿verdad? Uno dice: Dios te bendiga y te prospere, porque no lleva la Biblia, ¿verdad? ¿Usted se imagina si lleváramos la Biblia todo el tiempo así? La gente identificaría que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y más de esas Biblias grandotas, ¿verdad? Y la gente identificaría que nosotros somos cristianos. Llevamos la Biblia todo el tiempo acá, debajo del brazo, ¿verdad? Si nosotros lleváramos nuestra Biblia todo el tiempo, le aseguro que seríamos mejores esposos, porque tenemos ahí la Biblia y nos dice: si llevo la Biblia, mejor me quedo callado. Si lleváramos la Biblia a nuestro trabajo, la veríamos y dijéramos: seríamos mejores trabajadores, seríamos mejores empleados, seríamos mejores jefes. Si lleváramos la Biblia por la calle, de repente alguien que no me dio vía, mejor me quedo callado porque llevo la Biblia acá, porque todos están viendo que yo llevo la Biblia y dicen: él es cristiano, porque la llevo acá abajo. Pero como ahora ya no, muchos de nosotros ya no llevamos la Biblia acá, es importante que la palabra de Dios la escuchemos, la tengamos en nuestro corazón y que la hagamos. Por lo tanto, si escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, le aseguro que seríamos mejores esposos. Si oímos la palabra de Dios y la obedecemos, le aseguro que seríamos mejores hijos. Si oímos la palabra de Dios y la obedecemos, le aseguro que seríamos mejores trabajadores. Llegaríamos temprano, saldríamos un poco más tarde. Le aseguro que si llevamos la palabra de Dios, la escuchamos y la hacemos, sería más fácil perdonar. Si escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, sería más fácil amar al que me hace daño. Si llevamos la palabra de Dios y la escuchamos y la hacemos, le aseguro que trataríamos mejor a las personas y dejaríamos de juzgar. Porque muchos escuchamos, pero no hacemos. Es importante que escuchemos, pero que también hagamos y obedezcamos la palabra del Señor. Entonces, el escuchar es poner atención a la instrucción, pero el obedecer me lleva a tomar una acción para llevar a cabo esa instrucción.
Muchas de las personas que tuvieron un encuentro con Jesús escucharon su palabra, pero también tuvieron un cambio de vida. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta que nos digan, le va a ir bien en este año en el nombre de Jesús. Y sí, le va a ir bien. Le va a ir bien en sus finanzas en el nombre de Jesús, claro. Yo no estoy descartando eso. Y nos gusta que nos llenen de palabras bonitas a nuestra vida. Y nos encanta que nos profeticen. Y no estoy en contra de eso. Pero le voy a decir algo. Yo no puedo dejar que me profeticen y me digan, te va a ir bien en tus finanzas, cuando en mi casa estoy levantándome hasta las 10 de la mañana. Ya no escucho muchos amenes. Yo sé que usted no se levanta a las 10, ¿verdad? Yo sé que usted se levanta a las 6 de la mañana, ¿verdad? Usted se levanta a trabajar muy duro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se trata solo de escuchar, se trata de hacer. Y Dios bendice la obra de sus manos. Dios bendice a aquellos que trabajan. Dios bendice a aquellos que ponen su palabra por obra. Entonces se trata de escuchar y se trata de hacer la palabra de Dios. Y ya estoy terminando con esto. Cada vez que usted está obedeciendo la palabra de Dios, usted está formando cimientos en su vida. ¿Sí? Termino con esto. Cada vez que usted está escuchando, pero obedeciendo la palabra de Dios, usted está formando cimientos en su vida. ¿Sí? Y le quiero decir esto también. Mire, Jesús habla de dos hombres, un prudente y un insensato. El prudente escuchó la palabra y lo hizo. El insensato es muy probablemente que haya escuchado la palabra, pero no lo hizo. Los dos edificaron una casa. Seguramente se vio, los dos tenían su casa muy bonito. Pero le voy a decir algo. El construir sobre la arena es más fácil, lleva menos trabajo. Tal vez nosotros los hombres en algún momento que hemos hecho una garita, ¿verdad? Y escarbamos tal vez sobre la tierra, que todavía es un poco duro, y ponemos ahí un par de palos y todo, y ponemos unas láminas. Es fácil. Pero picar piedra es muy diferente. Sobre la arena todo es más fácil. Pero el picar piedra y el establecer las bases implica esfuerzo, implica más tiempo, implica más inversión, ¿verdad? Porque pues no creo que haya sido una piedra totalmente ya planita, ¿verdad? Así como lo que está acá, como el piso, ¿no? Y más en esos lugares, eran lugares también en donde había mucha arena por la situación geográfica de los judíos. Había mucha arena, pero había muchos lugares de roca. Entonces sobre la arena era fácil, ¿verdad? Sencillo, pero no iba a tener buenas bases. Sobre la roca es firme, pero eso implica que hay que tallar la roca. Eso implica que hay que tallar, y eso implica más esfuerzo, ¿verdad? Eso implica un poco más de tiempo. Eso implica un poco más de dedicación. Y este año 2023, amados hermanos, yo quiero decirle algo. Invierta más tiempo en la palabra de Dios. A veces nos gusta ver una serie de 30 minutos y uno dice, solo un capítulo me voy a ver hoy, 30 minutitos. Y cuando uno siente toda la noche y la madrugada, ya terminó de ver su serie. Ahora yo le voy a decir algo. El escuchar y obedecer la palabra de Dios va a llevar tiempo. No va a ser de la noche a la mañana. Eso implica que usted invierta tiempo. ¿Sí? ¿Va a costar un poquito más? Sí. ¿Va a tener que invertir tiempo? Sí. Pero su fe va a estar más sólida. Su fe va a estar firme. Invierta tiempo. Deje a un lado, mire. Yo espero confrontarlo el día de hoy y que usted hoy en la noche diga, no voy a ver mi serie. Y diga, voy a escuchar una prédica, voy a leer la palabra en unos 15 minutos. Ya después vea todo lo que usted quiera. Pero se supone que si cada vez que venimos a la iglesia escuchamos la palabra de Dios, necesitamos aplicarla y ser confrontados. Va a llevar más tiempo. Escuche prédicas, pero haga lo que está escuchando. Lea su Biblia, pero haga lo que está leyendo. Venga a la iglesia, pero haga lo que Dios pone en su corazón.
el mensaje que Dios le da. ¿Sabe por qué? Porque así usted va a ir edificando su vida. ¿Sabe por qué? Porque a muchos de nosotros lo que nos ha mantenido firmes a pesar de todas las cosas que se nos vino el año pasado, si hoy estamos comenzando acá, es porque nos aferramos a la palabra de Dios. Es porque muchos nos mantuvimos, y aunque quisimos desistir y aunque quisimos dejar las cosas a un lado, la palabra de Dios nos sostuvo, porque empezamos a edificar nuestra casa sobre la roca. Por supuesto es Cristo, pero edifiquemos nuestra casa sobre la palabra, pero escuchemos, y cada vez que hagamos, vamos entonces edificando nuestras vidas, porque es muy importante entonces que edifiquemos. Es importante que edifiquemos nuestras familias sobre la palabra de Dios, que nuestros hijos sean edificados, que escuchen la palabra, pero que también practiquen la palabra, porque cuando sean grandes, entonces ellos no van a desmayar, ellos no van a abandonar su fe, ellos van a permanecer firmes. Ahora eso lleva tiempo. Muchos de ustedes invirtieron recursos en venir hoy acá en la iglesia. Sí, algunos de ustedes invirtieron en gasolina para venir acá y escuchar la palabra de Dios. Muchos invirtieron quizás su pasaje para venir acá a la iglesia. Muchos de ustedes tal vez se vinieron en moto y están invirtiendo. Muchos de ustedes se vinieron a pie, tal vez están invirtiendo fuerzas, energía. Pero toda esa inversión que usted hace para venir a escuchar la palabra de Dios vale la pena. Le voy a decir algo, practíquelo. Y que el día de hoy o el día de mañana usted pueda tomar su Biblia y usted pueda decir: no, necesito una vez más leer la palabra de Dios. Pero no solo la voy a leer, la voy a aplicar, porque eso va a edificar mi vida. La voy a aplicar porque la obediencia me va a llevar a la edificación. La clave del éxito en la vida para un cristiano es escuchar y obedecer la palabra. Eso nos va a dar un buen futuro y eso nos va a dar un buen propósito. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ame la palabra de Dios en su vida, que se convierta en una necesidad todos los días. Todos los días, ámela, obedézcala. Eso le va a cambiar la vida. Eso nos da salvación. Eso nos va a transformar, nos va a confrontar, pero nos va a edificar y nos va a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista. Y cuando no tenemos dirección, la palabra de Dios nos direcciona. Y cuando no sabemos a dónde ir, y cuando tenemos momentos inciertos y no sabemos a dónde ir, la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos va a dar la respuesta. A veces queremos que alguien venga y nos diga, o que Dios se aparezca y diga: Saúl, soy yo, cambia tu vida, deja a ese muchacho, no te conviene, ama a tu suegra. ¿Verdad que a veces queremos que nos hablen así? Pero hay cosas que ya están escritas en la palabra de Dios que necesitamos conocer. Y póngase de pie, por favor. Ya estoy terminando. Este es un año donde necesitamos escuchar, pero necesitamos obedecer la palabra. Muchos hemos escuchado, pero no hemos obedecido. Hoy quiero decirle lo siguiente: algunos de ustedes ya saben lo que está en la palabra de Dios, pero no han sido obedientes. Tal vez suena un poco confrontativo esto, pero es necesario decirlo. Algunos de nosotros ya sabemos qué dice la palabra de Dios respecto a mi situación, pero no hemos sido obedientes. Hermano, es tiempo de ser obediente. Usted que ya conoce la palabra, sea obediente. Por causa de su obediencia, su vida va a ser edificada. Su casa va a ser edificada. Su familia va a ser edificada.
escuche, pero camine en la palabra de Dios. Obedézcala, obedézcala. Y sí, va a llevar tiempo, y sí, va a llevar esfuerzo, y sí, vamos a tener que esforzarnos, pero vale la pena, vale la pena, vale la pena. Obedezca la palabra de Dios en su vida, obedezca lo que Él ya le habló, obedezca lo que Él ya le dijo. Va a ver cómo Dios va a edificar su vida. Y yo esperaría, incluso en mi propia vida ahora, el reto es: Señor, quiero escucharte más, pero quiero obedecerte. Quiero escucharte, pero quiero obedecer.